Escocia 1280 después de Cristo. El rey de Escocia muere sin tener descendencia, por lo que el rey de Inglaterra, Eduardo I, piernas largas, reclama el trono. Los líderes escoceses no están de acuerdo y deciden rebelarse, y esto hace que Eduardo organice una asamblea con ellos para llegar a un acuerdo, pero los traiciona y acaba con todos. Los demás se reúnen para discutir lo sucedido. Entre los presentes se encuentra Malcolm Wallace, padre de un joven niño llamado William Wallace, quien motiva a los otros a luchar por la libertad. Y de esta forma es como deciden hacer una rebelión para luchar contra el rey de Inglaterra. Al día siguiente Malcolm se despide de su hijo, no sin antes pedirle que cuide de la casa y del ganado. Días después la rebelión llega de vuelta, pero con un número de guerreros ínfimo en comparación con el que salió, y entre los cadáveres que traen se encuentra Malcolm y su hijo mayor. De esta forma William queda huérfano y sin familiares directos. En el funeral conoce a Murron, alguien que cambiará su vida y también el destino de una nación. En el lugar también se presenta su tío Argyle, al que nunca había visto antes. El hombre se lo llevará con él para criarlo y enseñarle los mejores valores de la vida. Mientras tanto, el rey inglés, por miedo a otra rebelión, pide a sus condes que se queden en Escocia, y para convencerlos declara por decreto que estos puedan estar la primera noche de boda con las mujeres escocesas. Y tal convencimiento funciona porque estos aceptan quedarse. Años después, Wallace crece y se convierte en un joven robusto y fuerte. De esta forma regresa al que fue su hogar un día, y se encuentra también con el que fue su mejor amigo, aquel con el que se pegaba de piñas cuando eran pequeños, algo que no cambia después de tantos años. También ve ahora a una preciosa joven Murron, con la que habla. Pero el reencuentro dura poco, porque unos soldados ingleses interrumpen una ceremonia de boda que se estaba celebrando para reclamar la prima note. La gente se opone, pero la chica, para no empeorar las cosas, acepta irse con los soldados. Por la noche, William se dirige a la casa de Murron para invitarla a dar un paseo. Sin embargo, sus padres se oponen. Aún así, ella desobedece y se escapa con él. Se gustan desde hace años, pero ahora son adultos, y el cerebro también. Así que esas sustancias químicas segregadas en esos momentos de travesura hace que hagamos tonterías. Luego de un paseo a caballo a través de una preciosa estampa, los jóvenes se sientan a tomar un descanso. Murron le confiesa a William que no le reconoció en un principio y se interesa por saber dónde estuvo todo ese tiempo. Este le cuenta sus viajes, los idiomas que aprendió y que había regresado a su pueblo para tener una vida tranquila. Pasadas unas horas la lleva a su casa y antes de marcharse le entrega la flor que le dio cuando eran niños, algo que había conservado desde hace mucho tiempo. Al día siguiente el padre Murron llega en compañía de dos hombres a la casa de William, con el fin de que éste los acompañe a una asamblea, pero el chico se niega porque quiere hacer una vida tranquila y sin problemas. Y es aquí cuando el hombre le dice que aunque intente cortejar a su hija, nunca dará su aprobación. Por la noche William vuelve a visitar a la chica y al llegar al bosque le dice que la ama y quiere casarse con ella, a lo que Murron responde con un beso. Días después escapan de nuevo al bosque para casarse en secreto, uniéndose de esta forma el uno con el otro. La joven pareja disfruta a escondidas de su reciente unión. William se acerca a ella y quedan verse esa noche, pero un astuto guardia se da cuenta de que esos chicos son más que conocidos. Por ello ordenan perseguir a Murron y la acorralan. El hombre intenta abusar de ella, pero esta se defiende mordiéndole la cara con rabia. En ese momento aparece William y acaba con la faena al repugnante hombre. Al retirarse del lugar, los soldados los observan, por lo que William cambia su plan de escape con ella, para quedarse e intentar distraerlos. La joven intenta huir, pero de un golpe la lanzan al suelo, aunque William sí es algo que consigue al usar la vestimenta de uno de los soldados. Este se dirige al bosque tal y como quedó con ella, pero no sabe que ha sido capturada por los guardias. El sargento de la tropa destinada al lugar les dice a los aldeanos que faltar el respeto a los guardias es como hacerlo directamente al rey, y para que no lo vuelvan a hacer saca su daga y acaba con la chica al instante. Además la dejan amarrada para que cuando William regrese lo capturen. William aparece horas más tarde. El sargento es informado de su presencia. Este sigue avanzando, dando a entender que se va a entregar. Sin embargo, en su espalda lleva un arma escondida, que usa para enfrentarse a los soldados, algo que hace que los demás aldeanos también se unan a él. William consigue avanzar y entre todos logran rodear al sargento y a unos pocos soldados que se rinden. El chico lo encara y le observa. Luego lo lleva violentamente al lugar donde acabó con su esposa y lo asesina de la misma forma que hizo con ella. Y es que la pérdida de su amada, convertido en un trauma, cambia todos sus químicos cerebrales. Y en este caso lo hace concretamente en un área cerebral llamada la amígdala. Cuando una persona experimenta un acontecimiento traumático, la adrenalina recorre el cuerpo y el recuerdo queda impregnado en la amígdala, que forma parte del sistema límbico. La amígdala guarda el significado emocional del suceso, incluyendo la intensidad y el impulso de la emoción. Esta almacena las imágenes visuales del trauma como fragmentos sensoriales, lo que significa que el recuerdo del trauma no se almacena como una historia, sino por la forma en la que nuestros cinco sentidos estaban experimentando el trauma en el momento que ocurría, porque los recuerdos se almacenan a través de fragmentos de imágenes visuales, olores, sonidos, sabores, etc. Por eso a partir de ahora veremos cómo William sufre alucinaciones con Murron.
En consecuencia, después de un trauma, el cerebro puede activarse fácilmente por la entrada sensorial, leyendo circunstancias normales como peligrosas. Es decir, el cerebro en ese proceso de trauma percibe la mayoría de cosas como peligrosas, porque la emoción del miedo se ve incrementada por esa inactividad de la amígdala. Y es que a pesar de que William gana mucho valor para enfrentarse a los ingleses sin importarle su vida, eso solo sucede en los momentos con más adrenalina, como en la batalla. Porque ya verán como al final, en un momento de calma sin altos picos de la hormona, le pide a Dios fuerza para afrontar la muerte. Esa tarde William se presenta en el funeral de Murrow y le da un beso de despedida. Después se acerca a la familia de la chica y le pide perdón por no haberla podido salvar. Disculpas que bajo el dolor y la impotencia no son fácilmente aceptadas, pero acaban siéndolas. Por la noche, mientras algunos aldeanos son curados de sus heridas, aparece un clan cercano para unirse a ellos. William les ordena que se vayan y que se salven ahora que están a tiempo. Pero estos se niegan porque quieren luchar por sus tierras antes de que sea demasiado tarde. Al día siguiente, un grupo de soldados ingleses se aproximan a un refugio. William y los suyos sorprenden a estos retirándose los uniformes. Aquí, aquel marido que no pudo impedir la injusticia contra su mujer acaba con la vida del aprovechado. Después, William Wallace perdona la vida de los presentes, permitiéndoles que regresen a Inglaterra con el mensaje de «Los hijos de Escocia ya no les pertenecen». De esta forma prenden fuego al lugar, comenzando así la huella de la rebelión. En el castillo, Eduardo le informa a su hijo que una de sus tropas había sido liquidada por un tal William Wallace, pero al ver que el hijo lo toma por un simple ladrón, lo bofetea y le advierte que ese tal William Wallace no es cualquier hombre después de hacer algo así. De esta forma le ordena que controle la rebelión mientras él está de viaje. Más tarde, la reacción de Inglaterra se hace notar cuando los soldados del rey destruyen casas escocesas en busca de William, y en una de estas, una de las tropas inglesas cae en una trampa y son emboscados por los escoceses. Lo que empezó siendo una escaramuza para el reino de Inglaterra se estaba convirtiendo en un dolor de cabeza. Robert Bruce, el hijo de un conde escocés, le informa a su padre que comenzó una rebelión liderada por un tal William Wallace. El anciano, que está condenado a la lepra, le ordena que se una a él para acabar con los ingleses, diciendo que si no luchan contra ellos, tarde o temprano serán condenados por la ambición del rey Eduardo I. De forma paralela, la princesa de Inglaterra conversa con su dama de compañía y se entera de que ese tal William Wallace está luchando para vengar la muerte de su mujer, que había sido asesinada luego de que las autoridades inglesas se enterasen de que se había casado en secreto con él. Historia que conmueve a la princesa. De vuelta a Escocia, William les informa a los suyos que el rey enviará al ejército al norte en su contra, por lo que propone elaborar grandes lanzas para detener a la caballería. En medio de la reunión llegan dos voluntarios. Uno de ellos se llama Faudur, que le entrega un regalo a su mujer, y el otro un lunático irlandés llamado Stephen, que le dice que luchará a su lado solamente si le deja matar ingleses, propuesta que William acepta. Y aunque parezca que estos dos están aquí al azar, pues no. Porque más tarde, mientras William se encuentra cazando un venado, de pronto aparece Stephen desenvainando su espada. William cree que planea matarlo, hasta que se percata que solo quiere defenderlo el otro, quien era un espía y había sido mandado para acabar con él. Horas más tarde, William es informado de que un gran número de soldados ingleses se aproximan, y también le informan que otros nobles escoceses han decidido unirse a él. Algo que alegra al grupo. El día de la batalla llega, pero los líderes escoceses quedan sorprendidos por el gran ejército del país vecino. Por ello deciden negociar, algo que no genera confianza a los soldados escoceses, quienes sienten miedo y deciden abandonar. En ese momento aparece William con los suyos y motiva a los hombres a luchar por la libertad y por Escocia. Si deciden abandonar, igualmente morirán más tarde, pero al menos de esta forma serían partícipes de una gran oportunidad para intentar luchar. Por otro lado, los comandantes ingleses creen que podrán imponer los términos del rey con William, pero lo que no sabe es que el guerrero no aceptará estos. Los líderes y autoridades se reúnen, William va tras ellos. Aquí los ingleses les piden que se retiren a cambio de tierras, sin embargo William se entromete y no acepta. Y así como hicieron ellos, les pide que regresen a su país, no sin antes pedir perdón por todo lo que hicieron. Los ingleses lo toman a broma, porque ellos ni siquiera tienen caballería. Pero eso no le importa a William, y de esta forma la negociación no llega a ningún lado. Al volver con el batallón, William les pide a los nobles que se retiren y los sorprendan por detrás, algo que ven como una buena estrategia. Y de esta forma los arqueros ingleses comienzan la batalla cargando contra los escoceses, pero esto no frena la sed de venganza de los otros, y se muestran burlones levantando sus faldas y enseñando el culo. Luego de la provocación, el segundo ataque es efectuado, y William da la señal para que los condes concreten el plan. Los ingleses, al ver que parte del ejército escocés huye, deciden enviar la caballería para acabar con aquello cuanto antes. Y de esta forma un paciente William da la señal a los guerreros
guerreros para que levanten las lanzas, acabando así con la caballería. Ahora el general inglés ordena salir a la infantería, los otros hacen lo mismo, y aquí comienza una lucha sangrienta para ambos bandos. Luego de un rato aparecen los nobles por detrás, acabando con un gran número de soldados ingleses. El general, al ver la encerrona, ordena la retirada, mientras que en el campo de batalla la lucha continúa, hasta que al final los escoceses salen victoriosos. Y esa tarde reconocen a William y a sus guerreros más cercanos su valía. Pero a pesar de la victoria, los clanes comienzan a discutir porque no se ponen de acuerdo. Existe un dicho que dice: pueblo unido jamás será vencido, y en este caso por eso son vencidos, porque nunca están unidos. William, al ver tan estúpido panorama, se retira. Uno se percata de ello y llama su atención preguntándole a dónde va, a lo que este responde que aún nada ha acabado, que los ingleses volverán y que pretende atacarles en su terreno, invadiendo Inglaterra. Robert sale tras él y le pide precaución ante tal ambición, porque los ingleses son poderosos, con grandes tierras y castillos, por lo que será difícil combatirles, y que por ello necesita a los nobles. William les peta y le dice que ese heredero al trono que tiene frente a él lo guía a la libertad con su influencia política. Horas más tarde, William y su ejército se dirige a la ciudad de York, donde gobierna el sobrino Eduardo. Este, al enterarse que William se acerca al lugar, ordena que aumente las tropas y que cierren las puertas del castillo. Por la noche, el ejército escocés intenta entrar a la fuerza. Desde arriba tratan de detenerlo con todo lo posible, incluso con aceite hirviendo, pero no sirve de nada, porque consiguen entrar. Al día siguiente, el rey Eduardo regresa de su viaje. Su hijo le informa, desinteresado por todo, que no hay ninguna novedad. Pero la cosa no es así del todo, porque Eduardo sabe que los escoceses se dirigían a York y que hasta ahora no había ninguna noticia de su sobrino. Y eso hasta ese entonces, porque Eduardo recibe una carta de York y esta informa que la ciudad fue invadida. Además, les envían un obsequio, la cabeza de su sobrino. Y por si fuera poco, Eduardo se entera que su hijo nombró un nuevo consejero en su ausencia. Pero este, al verlo como un incompetente, lo lanza por la ventana. Eso sí, lo que el padre no sabe es que este era el amante de su hijo. El joven, lleno de rabia, trata de acabar con el que es el rey y su propio padre, pero este lo detiene y le cuenta que su plan será ofrecer a William una tregua, ya que no ve otra manera de pararlo. Por la noche, William sueña con Murron, la ve, se atraganta y vuelve a sentir el amor que tuvo por ella. Pero ese precioso sueño lúcido no dura mucho, porque William es llamado por sus secuaces, informándole que se acerca un séquito real aportando señales de tregua. Pero en verdad había sido engañada. Todo lo que había contado previamente no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo en verdad en tierra escocesa. Por eso le reprocha a William los violentos actos que éste está cometiendo contra el pueblo inglés, pero él le revela que no es tan cruel como le han hecho creer, y que en verdad hizo justicia al matar al sobrino del rey, pues este era un despiadado asesino con el pueblo escocés, y en tal caso que no le creyese, que se lo preguntase directamente a su rey. Isabel pide a su consejero que los deja solas. Aquí esta le entrega la propuesta al rey y le informa que si deja a un lado su deseo de conquistar Inglaterra, recibirá tributos, tierras y un cofre lleno de oro, ya que este solo quiere la paz entre los dos pueblos. William no vacila y le dice que eso es mentira, pues eso mismo ya lo había hecho tiempo atrás con los nobles escoceses, quienes finalmente fueron traicionados. Isabel le menciona que sabe lo que pasó con su esposa, y este le cuenta cómo acabaron en verdad con ella, y también le aconseja que abra los ojos, porque algún día será reina. Finalmente le informa que no aceptará ningún trato por parte de Eduardo. Isabel regresa a Inglaterra y le notifica a su rey que William aceptó el trato. Además le informa que este lo espera en York para hablarle cara a cara. Sin embargo, a Eduardo no le importa nada de lo que la chica le comenta, pues este había llamado al ejército galés, francés e irlandés para enfrentar a los escoceses. Es más, a esas alturas estos ya están llegando a tierras del norte. Todo había sido una estrategia, había enviado a Isabel para entretener a William y ganar tiempo. Pero la mujer intenta anticiparse y envía a su consejera para informar sobre los planes de Eduardo. Stephen corrobora la información, pues hay una decena de barcos acercándose a la costa escocesa. De esta forma, William ordena que reúnan el consejo. Aquí les pide a estos que necesita todos los hombres posibles. Además, principalmente necesita que estos estén unidos. Sin embargo, estos dudan y sienten miedo, porque ahora el enemigo es mucho más grande que antes. Robert lo lleva a un lado para hacerle entrar en razón, pues hay demasiada desventaja ante una batalla, pero William insiste que si se unen podrán vencerlo. Además, le recuerda que él puede convencer a los nobles con su poder político, para que todos se unan. William y sus fieles se preparan para la batalla, pero Robert y los nobles aún no se han presentado en el lugar. Eduardo ordena a los irlandeses a empezar la guerra, pues estos no son nada importantes para él, pero sucede algo con lo que el rey no contaba. Los irlandeses, en vez de una descarga violenta contra los otros, paran de correr y los saludan, pues en verdad son aliados. Ahora sí, con todos a su lado, comienza la batalla. La batalla no está siendo fácil para los ingleses, pues William y los suyos habían preparado el terreno con trampas, que hacen doblegar al ejército contrincante. Ahora los escoceses cargan contra ellos para dar el golpe de gracia. William da la señal para llamar a los nobles, que ya habían llegado con la caballería, pero estos la ignoran y se retiran. El rey Eduardo había negociado con ellos.
y es aquí cuando este ordena a sus arqueros a cargar contra los escoceses, sin importarle que los suyos están ahí en pleno combate. Este ataque provoca muchas bajas, en especial en el bando de los norteños. Ahora es el momento del batallón, quienes tienen la orden de capturar al líder rebelde vivo o muerto. William recibe un ataque que lo hiere de gravedad, pero este no se da por vencido y sigue luchando. Además, al ver que el rey inglés se retira, sube a un caballo para alcanzarlo, pero un soldado de la caballería se lo impide y le hace caer. Cuando este va a rematarlo, William reacciona, y al quitarle el yelmo para degollarlo, descubre que este no era un soldado cualquiera, sino el mismísimo Robert. Aquí se da cuenta que lo habían traicionado, y ese sentimiento le duele más que cualquier herida física. Se miran, pero no cruzan palabra. Desconcertado, se deja caer en la sangrienta hierba, con lágrimas en sus ojos. Confiaba en el hombre, confiaba que sus deseos eran sinceros, al igual que los suyos. Luego se tumba, destrozado y derrotado emocionalmente. Robert, al ver que los soldados vienen a por William, intenta levantarlo, pero no puede, y en ese momento llega Stephen y se lo lleva con él. Aquí, en medio del caos, Robert encuentra la mayor pertenencia a William tirada en la hierba, algo que hará que de nuevo cambie el rumbo de la historia, el pañuelo de Murrow. La batalla había sido muy dura, y muchos malheridos acaban falleciendo más tarde. Por otro lado, Robert camina entre los fallecidos con un gran remordimiento por su traición. Al llegar al castillo, su padre lo felicita por salvar a su familia, y a su linaje también. Además, le recuerda que cuando se una a los ingleses tendrá tierras y títulos. Pero eso no le pone contento a él, después de haber visto la traición en los ojos de su compatriota. Además, ese hombre había conseguido algo que él nunca había podido, hacer que el pueblo pelee con él sin pedir nada a cambio. Y finalmente le dice que jamás volverá a equivocarse de mando. Esa misma noche, uno de los nobles es liquidado a manos de William por su traición, y luego otro más, y esto hace que los demás teman por su vida. Con los días, la gente comienza a contar las hazañas de William Wallace, contando que mató a más de 100 hombres con su propia espada, y también otros cuentos que fueron dando popularidad al nombre del guerrero. Y es así como antiguamente nacían las leyendas. Por otro lado, el rey se enoja al enterarse que William está reuniendo un nuevo ejército. Sin embargo, sabe que si acaba con él, todos se retirarán y no habrá más rebeliones, por lo que planea enviar de nuevo a Isabel en son de paz. Además, si la matan, tendrá al rey de Francia como aliado. Y en verdad, conociéndolo, seguro que es lo que quiere que suceda. Más tarde, William se acerca a una cabaña, donde supuestamente está Isabel esperándole, pero sabe que todo se trata de una trampa, así que encierra a los soldados para luego prenderle fuego. Por la noche, William se encuentra con la princesa, ya que fue ella quien le avisó de la emboscada del rey. A William le sorprende que ésta le haya advertido por segunda vez, y le pregunta por qué. Ella se pone nerviosa, y William la besa, y así ambos acaban entregándose el uno con el otro. Hasta el día siguiente, cuando William se despide para regresar con los suyos. Mientras tanto, el padre de Robert está cada vez más enfermo, al igual que el rey Eduardo, que también había comenzado a enfermar. Días después, los otros nobles que quedaron con vida visitan a William para pedirle que viaje a Edimburgo a una asamblea, asegurándole que si les da su perdón, lo apoyarán, y para que vuelva a confiar en ellos, le entrega el pañuelo de Murrow, que Robert había recogido en el campo de batalla. Los suyos sospechan que es una trampa. Sin embargo, William les dice que tiene que hacerlo, ya que quiere formar una familia completamente en libertad. Stephen intenta acompañar a Williams, pero este se lo impide, debe ir solo. Pasadas las horas, William llega al castillo de Robert, pero tal y como les advirtieron sus compañeros, todo era una trampa. Los soldados ingleses lo golpean y lo atrapan. Robert se entromete. En verdad, este no tenía nada que ver con aquel plan, y se da cuenta quién está detrás de ello. El hombre le dice que negoció a William a cambio de la corona escocesa, que debería estar alegre, pero este no lo está, y le desea la muerte. A lo que su padre responde que ahora que sabe lo que es el odio, está listo para ser rey. De esta forma, William es entregado a los ingleses para ser juzgado, acusándolo de traición contra su rey, pero al ver que este no quiere confesarlo como tal, lo condenan a muerte. Más tarde, Isabel lo visita para que confiese y jure lealtad para que le perdonen la vida, o mínimamente para que le den una muerte rápida. Pero este nuevamente se niega, tiene principios y mucho rencor guardado contra los ingleses. Por ello demostrará de lo que es capaz. Debido a la testarudez de William, Isabel le ofrece un veneno para que muera lo antes posible y así evitar el sufrimiento, y aunque su orgullo lo rechaza en un principio, acaba tomándoselo, aunque eso es lo que le hace creer a ella, porque después acaba escupiéndolo. Isabel se dirige a los aposentos del rey Eduardo para pedir clemencia por William, pero este aún en su lecho de muerte se muestra tal y como es, un villano, y no quiere hacer tal cosa. El joven Eduardo le dice a su esposa que su padre solo está aguantando para ver morir a William, que es su último deseo. De esta forma, la joven, al ver tanta maldad por parte de ambos, hace que el rey sufra antes de morir. Como sabe que no puede hablar ni expresarse, le murmura al oído que espera un bebé de William Wallace, y que su hijo es un verdadero incompetente que no durará nada en el trono. Esto le duele a Eduardo, y mucho. Llega el día. William le pide a Dios fuerzas para saber morir, al tiempo que desde afuera se escuchan gritos de desprecio hacia él. El rey Eduardo tenía engañado al pueblo sobre las masacres de William hacia los suyos, así que no era de extrañar que estuvieran así.
Cuando lo llevan a la plaza, la gente comienza a lanzarle frutas y verduras y a repudiarlo a gritos. Al llegar al estrado, el magistrado le pide que suplique piedad, pero al negarse ordena que los asfixien con una soga, y entre el público se encuentra James y Stephen, observando con impotencia cómo torturan al que fue una vez su líder. Cuando William está en las últimas, lo sueltan, y aquí el magistrado intenta humillarlo pidiendo que bese el emblema a su capa, pero William se vuelve a negar, por lo que ahora ordenan que estiren sus miembros. Luego de un rato de dolor y sufrimiento, entre el bullicio y el público lo vuelven a soltar, pero esta vez lo atan a una cruz de madera, donde comienzan a sacarle las entrañas. El magistrado le aconseja que pida de una vez piedad para que la cosa no continúe así, pero en ese momento pasa algo que nadie esperaba. La gente del pueblo comienza a gritar clemencia por el acusado, algo que es escuchado por el rey y su hijo, dejándoles sorprendidos. Y cuando por última vez el magistrado le pide que grite clemencia, este parece que la quiere gritar, pero en su lugar grita libertad. De esta forma, cuando el juez ya da por hecho de que no lo hará en ningún momento, da la orden para que lo decapiten. Pero antes de que esto suceda, William ve entre el montón de la gente a su amada. Después, cuando el hacha cae sobre el cuello, todo se vuelve negro para Williams. Ahora, con el rey Eduardo muerto por su enfermedad, Robert Bruce es concedido rey de Escocia, pero bajo el mando del reinado inglés. Pero en aquel momento, cuando está a punto de aceptar el pacto, recuerda las hazañas de Wallace y anima al ejército escocés a luchar, y no solo por el sueño de un hombre, sino también por el de todos. Y a pesar de la diferencia entre el número de soldados, estos lucharon con gran valor, ganando así de una vez por todas su libertad. El cuerpo de William Wallace fue descuartizado y sus miembros enviados a diferentes partes de Inglaterra, para de esta forma así recordar aquella oscura etapa vivida entre dos pueblos vecinos. Si eliminamos el componente nacionalista que puede tener particularismo, el ansia de la libertad es un valor totalmente comprensible. William Wallace es el arquetipo de un hombre que se levanta ante la injusticia y defiende sus ideales hasta la última consecuencia. Y todo esto a través de un liderazgo puro. Y este va vinculado a grandes y graves momentos críticos que ponen en peligro la supervivencia colectiva, porque si William no hubiese iniciado aquella pequeña rebelión, todo seguiría igual, ya que el liderazgo está relacionado con grandes virtudes y convicciones. Además, William se hace creíble porque no teme arriesgar su vida, y eso es lo que provoca que los demás lo sigan. Además, sus logros también ennoblecen a su pueblo, porque la libertad era algo que todos anhelaban, y la estaban consiguiendo con William. Y todo ese logro conseguido se puede apreciar en la batalla final cuando él ya no está, porque al final lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Y es curioso cómo todo esto sucedió tan solo por aquel cambio y suceso en su vida. ¿Qué tiempos aquellos en los que preferíamos morir de pie antes que vivir arrodillados?